Hola, ¿cómo estás, Roma? No tenemos tu audio. Hola, ¿cómo vas, Roma? O No sea, teníamos tu audio, no teníamos tu audio, así es que, querida, vuelve a arrancar con todo, dale, te damos nuevamente el espacio. Fresca, estamos en vivo. ay, qué rubia soy, qué rubia soy. Hola, una vez más, mi nombre es Roma Queen, bienvenidos a Latidos Disidentes. Estamos iniciando el primer conversatorio de los que tendremos los próximos viernes durante todo el mes del orgullo LGBT. Disculpen mi dislexia, disculpen por estar hablando aquí y que nadie me escuchara, pero gracias Aleja por informarme que estaba haciendo el oso de la semana. Les comentaba aquí a mis muebles, porque son los únicos que me escuchaban. El motivo del conversatorio del día de hoy es platicarles un poco sobre cómo la dinámica neoliberalista se ha colgado un mucho de la labor que hace la comunidad LGBTIQ por ser visible y en sus esfuerzos por ganar más dinero, finge o pretende ser un aliado de la población LGBTIQ, pero para hablarles de ello más a fondo y compartir pues los puntos de vista que tenemos y las opiniones sobre este asunto, me gustaría mejor presentarles a los panelistas que tendremos el día de hoy, porque ellos realmente son los expertos en este tema. Yo, como verán, no puedo ni prender un micrófono, entonces vamos a darle la bienvenida antes de comenzar a una persona que quiere compartirnos un mensaje. Solo déjenme ver aquí mis notitas, porque se me cerraron las notitas. Denme un segundo. No sé por qué. Yo creo que por la calidad de los ponentes del día de hoy me estoy poniendo especialmente nerviosa, cosa que no me suele pasar. Discúlpenme. Pero antes de comenzar, tenemos un mensaje de Julia Aguilar. Ella es coordinadora del programa de la Fundación Frederick Ebert en El Salvador. Julia, bienvenida. El micrófono es todo tuyo, corazón. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Les envío un saludo a nombre de la Fundación Friedrich Ebert en El Salvador, concretamente, pero desde toda América Central. De manera breve, quería mencionarles un poco del trabajo que hacemos y por qué estamos apoyando el desarrollo de esta serie de actividades Latidos Disidentes. La Fundación Ebert es una fundación política alemana que tenemos una red de oficinas alrededor de más o menos 100 oficinas en el mundo, desde las cuales procuramos promover
la justicia social, los derechos humanos, la justicia de género, los valores democráticos y el respeto de los bienes comunes ambientales. Y a la vez tratamos de ser una plataforma de diálogo entre actores diversos en los diferentes niveles de acción política, es decir, desde el nivel global, desde el nivel regional y nacional. Y particularmente en América Central trabajamos como una red de oficinas desde Guatemala a Panamá y actualmente tenemos 2 líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es transformación social y ecológica, desde la que procuramos promover una actividad económica que se base en el respeto de los derechos de las personas y también de los bienes comunes ambientales. Y en segundo lugar, tenemos la línea de trabajo de juventudes, donde tenemos un programa de formación política que llamamos Agentes de Cambio, que es para juventudes, y también otros procesos que priorizamos dentro de cada país con grupos concretos. Y esta actividad, Latidos Disidentes, la estamos apoyando desde esta línea de trabajo de juventudes, que por supuesto que los derechos de la población de la disidencia sexual no es un tema únicamente de las juventudes, pero desde es nuestra apuesta y nuestra esperanza que sean las juventudes las que tienen capacidad de propiciar un giro desde el pensamiento conservador hacia un pensamiento más progresista. Pero también porque nos preocupa mucho que los crímenes de odio continúan y dentro de ellos las estadísticas nos muestran que la población trans es la que corre más riesgos y la que tiene una esperanza de vida más corta. Entonces, creemos que este sí es un tema de juventudes. Y también estamos apoyando esta actividad porque en estos momentos en que hay una oleada muy fuerte de pensamiento conservador y también hay muchos grupos antiderechos que están recuperando incluso el poder, que están llegando al mando de las instituciones de los estados. Entonces, vemos un alto riesgo de retrocesos en el camino hacia la ampliación de derechos y nos preocupa que es en las crisis donde el pensamiento capitalista y el pensamiento neoliberal tiende a saber reinventarse y reorganizarse. Entonces, desde la Fundación Ebert, que es como fundación política que es, nuestro trabajo está plenamente enfocado en la promoción de la participación política y por eso consideramos que en este contexto es indispensable el diálogo, la construcción de alianzas, la promoción de propuestas colectivas y el posicionamiento político conjunto desde los sectores políticos progresistas. Entonces, cierro diciendo que agradezco la confianza que han tenido en la Fundación Ebert para ser parte de este esfuerzo colectivo de realizar estos conversatorios y que espero que junio sea realmente un mes muy activo en términos de la reivindicación de derechos de la población de la disidencia sexual. Muchísimas gracias y éxitos con todo. Sí, hoy tengo un problema muy grave con mi audio, discúlpenme. Julia Aguilar de Fundación Friedrich Ebert, muchas gracias por estar con nosotros y junto con Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia ACE en Ciudad de México por reunirnos a todos en Latinoamérica para compartir distintos puntos de vista en torno a las disidencias sexuales. Les prometo ya tener prendido mi micrófono, voy a poner más atención en eso. Y de nuevo, muchas gracias, Julia, por estar con nosotros. A continuación les voy a presentar ahora sí a los ponentes que debatirán el tema del mercado rosa. Tenemos a la primera persona con nosotros que es Darío Arias. Él es cosecretario de ILGA, militantes de frentes de todas las Argentinas. Darío, si puedes encender tu micro para no cometer el mismo error que yo.
Bienvenido, Darío. Hola, Roma. Hola, Roma. Discúlpenme, soy rubia. Muchas gracias por la presentación y por la introducción. Muchas gracias a todos quienes organizaron esta actividad tan importante por invitarnos, por invitarme particularmente. Y quiero hacer una primera reflexión respecto de la importancia de que debatamos estos temas al interior del movimiento LGBT. Así que muchas gracias por la invitación y estoy aquí desde múltiples sombreros, ¿no? Porque por un lado estoy en una organización de base que es Conurbanas por la Diversidad en la periferia de Buenos Aires, también soy militante política y social en el Frente de Todes que conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y también soy cosecretaria del IGALAC, que es una organización global que tiene su capítulo latinoamericano y caribeño. Así que muchas gracias por la invitación y quedo aquí a disposición. Muchas gracias, Darío, y bienvenido. Ahora damos la bienvenida también a Daisy Joana Olarte. Ella es politóloga, subdirectora de Asuntos LGBTI de la Alcaldía de Bogotá. Y desde México hasta Colombia, Daisy, bienvenida. Daisy, tu micro está apagado igual que el mío. ¿Qué cosa? Nos están tomando el pelo hoy los micrófonos. Bueno, buenas tardes para todos, para todas y para todes. Muchas gracias a los organizadores y las organizadoras por la invitación. Para mí es un gusto y es un honor poder compartir mi experiencia en este momento. Y bueno, muchas gracias. Desde la Alcaldía de Bogotá y desde Colombia, un abrazo, un saludo muy fraternal a todos los hermanos, a las hermanas y a los hermanos LGBTIQ, etcétera, etcétera, de las disidencias sexuales en Latinoamérica, el Caribe y en todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daisy, por estar con nosotros. Ahora démosle la bienvenida a alguien que ya había hecho spoiler para avisarme de, oye, tonta, tu micro está apagado. Aleja Mengíbar. Ella es secretaria nacional de Diversidad Sexual y Género del FMLN, politóloga, estudiante de Sociología, defensora de derechos humanos y precandidata a diputada del Partido Centroamericano. Aleja, bienvenida. Hola, ¿cómo vas? Roma, me estás haciendo spoiler. Bueno, sí, para mí es un gusto poder estar esta tarde compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber atendido la invitación de este esfuerzo de Latidos Disidentes. Y pues nada, vamos a intentar hablar un poco sobre la capitalización de la lucha de los derechos de la disidencia sexual y cómo nos afecta bastante y cómo está haciendo esta oleada neoliberal, está haciendo de las suyas en nuestras vidas. Así es que vamos a intentar generar un poquito de conciencia esta tarde. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Aleja, por estar con nosotros el día de hoy. Y por último, pero no menos importante, Amado Jonathan Hernández. Él es colaborador del Centro de Investigaciones, Diversidad e Incidencia AC en México. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Corazón, bienvenido. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Un placer acompañarles el día de hoy y estar en este espacio de participación. Me parece que, bien lo decía Darío, no nada más es importante hablar el tema, sino justamente súper relevante hoy por hoy que el encierro nos está planteando retos distintos de organización, ¿no? Y en esos retos hay un reto mayor para la población LGBTI más, decimos en México, sobre todo desde el encierro, porque esta única oportunidad anual que tenemos para salir a las calles y tomarlas con una protesta entera y puramente de la disidencia sexogenérica, ¿no? Disidente del marco heteronormativo, heredado, porque no considero que aparte sea propio de nuestra región, sino que es un marco heredado, un marco lógico heredado, pues hoy se ve imposibilitado desde el encierro y entonces hay múltiples maneras en cómo
vamos a conmemorar y a marchar, aunque sea de manera digital, y me parece que mucho de eso, pues, tiene que ver con este conversatorio del día de hoy de Latidos Disidentes. Así que agradezco muchísimo la participación y enhorabuena que ya estamos todas con los micrófonos abiertos. Ay, perdónenme, soy rubia. Una vez más, metiendo la pata. Pues vamos a comenzar. Ya más o menos conocemos la dinámica, algunos que hemos estado trabajando el día de la lucha contra la LGBT-fobia, pero por si no, les comento para las personas que nos están viendo. Les formularé a nuestros ponentes algunas preguntas trabajadas y elaboradas por la Fundación Frederick y el Centro de Investigaciones y Diversidad e Incidencia. Ustedes van a poder levantar su manita para que yo les pueda dar la palabra y que no se nos cruce un poquito el audio por este asunto nuevo del streaming y que algunos somos mucho nuevos, ya se habrán dado cuenta, yo soy la nueva. Después de eso tendremos preguntas del público, así que si ustedes nos están viendo a través de alguna de las plataformas de Facebook que comparten esta sesión, ayúdenos comentando y sobre todo haciendo sus preguntas sobre lo que nuestros ponentes nos van a ir compartiendo. Y ya estamos listas, listos, listes para comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice así: ¿cómo se perciben los efectos del capitalismo rosa en tu país? No sé quién quiera comenzar. ¿No? ¿Nadie? O yo les digo, vas tú. ¿Quién? Bueno, Vamos a comenzar con Aleja. Aleja, la palabra es tuya. a ver, comentó ciertamente. ¿Me repite la pregunta, por favor? No, mentiras. Okay. Bueno, yo creo que es importante poner en contexto sobre qué es el capitalismo rosa. Y no es más que la generación de plusvalía a través de la explotación de la lucha de la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es decir, las empresas, las transnacionales, se toman en sus plataformas de trabajo, en sus planes de trabajo, en su mercadotecnia, la lucha de la diversidad sexual como un comercio. Entonces, es importante poner ese contexto porque la capitalización, la generación de plusvalía desde la defensa de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual pone en retroceso los avances que estamos o que habíamos tenido o que estamos obteniendo o que otros países están obteniendo en materia de derechos humanos y de garantías sociales para las personas de la diversidad sexual. Entonces, los efectos se perciben de diferentes maneras. Solo en junio nosotros y nosotras vemos cómo las empresas utilizan el arco iris y la bandera de la diversidad en todos sus spots, en sus logos empresariales. Pero la pregunta debería hacernos o llamarnos a reflexión es, ¿estas empresas tienen programas para la inclusión laboral de las personas LGBT? Estas personas tienen en sus programas institucionales reinserción laboral para las personas trans. Estas empresas tienen ¿cuánta cuota o cuál es la cuota, el número de personas de la diversidad trabajando en estas empresas? Entonces, eso es muy interesante y es muy importante ponerlo en el contexto porque los efectos que derivan de la capitalización de la lucha son retrasar la defensa de los derechos humanos, es perder el sentido de la lucha. Y los efectos son tan claros que en estos momentos ciertas marcas de zapatos han sacado unos zapatos con el arco iris y todo el mundo quiere tener los zapatos con el arco iris. Esa es la capitalización de la lucha de la diversidad. Ese es un efecto bien importante porque está poniéndonos, ojo, somos una población históricamente excluida, pero tenemos casualmente un poder adquisitivo. Es decir, somos una población con capacidad adquisitiva. Entonces, ese tipo
eso en la mercadotecnia ven eso, en todo ven eso, y se da que la gente pues cae en el consumismo. Entonces, esos son los efectos que tiene el capitalismo rosa, que tiene o los efectos que está desarrollando o ejecutando a través de todas las medidas y de los gobiernos neoliberales. Bueno, pero creo que podemos hablar mucho más de eso, pero creo yo, me enfocaría que esos son parte de los efectos que causa. El alto consumo de estos productos, por ejemplo, cuando viene junio en nuestro país, hay diferentes marcas de cervezas que sacan, una en específico, hay paletas arcoíris que se venden en la marcha. Entonces, estas empresas explotan la lucha de la defensa de los derechos humanos para obtener de ellos el poder adquisitivo de las personas. Muchas gracias, Aleja. Ahora vamos con la observación de, no sé, Darío, si quieras agregar algo de cómo se vive desde Argentina, cómo lo percibes tú desde Argentina. Sí, me parece que siguiendo con lo que decía hace un momento la compañera Aleja, los efectos de este concepto que podemos denominar capitalismo rosa son realmente tienen un impacto muy negativo sobre nuestra lucha organizada, porque creo que si miramos el mapa global del movimiento LGBTIQ y estamos en el mes de junio, que es ese mes revolucionario, ese mes disidente, ese mes en el cual se honran nuestras luchas y prácticamente una parte del inicio del movimiento organizado LGBTI a nivel global, vamos a ver cómo algunos sectores del movimiento LGBTI, algunos sectores del activismo LGBTI+, han romantizado y han vaciado de política ese suceso tan importante. Si nos remitimos a la historia, vamos a ver cómo esa revuelta de Stonewall tiene mucho que ver con Latinoamérica y el Caribe, tiene mucho que ver con los sectores populares, tiene sin dudas que ver con las comunidades más marginalizadas y más excluidas de nuestra comunidad, como la comunidad travesti, transexual, transgénero. Les protagonistas de esa gesta histórica fueron personas de la disidencia sexual y sexogenérica que tenían una multiplicidad de identidades y una lucha social que desde un sector del movimiento se fue desviando qué es lo que significaba esa lucha, cambiando y robándole a ciertas identidades el protagonismo en esas luchas. Yo creo que eso es muy importante porque creo que marca ante qué escenario estamos. Por supuesto que estamos en un escenario complejo, pero también al interior del movimiento LGBTI existe un sector del movimiento emparentado con los sectores de la derecha, emparentado con los sectores neoliberales, que construyen políticamente desde ese lugar, y creo que hay efectos muy negativos sobre nuestras poblaciones y nuestras agendas. Creo que estamos en un momento en el cual nuestro movimiento tiene que replantearse muy fuertemente la construcción de agendas desde nuestras propias realidades y nuestros propios contextos, porque lo que existe desde algunas latitudes es la imposición de agendas, la imposición de modos de hacer política en el movimiento LGBTI, y eso se traduce en que nuestros movimientos se despolitizan y se moderan, dejando de lado las agendas que dieron origen a nuestras luchas y a nuestras demandas. Entonces, creo que los efectos de esta modalidad de hacer política, de esta modalidad de hacer activismo, tienen un efecto negativo, no solamente en nuestras agendas y en nuestras luchas, sino que también tienen un efecto negativo en los resultados de esas luchas para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros, compañeras y compañeres. Y quiero poner un ejemplo muy concreto con respecto a nuestro país, Argentina. Ustedes saben, y si no lo saben, lo podemos repasar para que todos, todas y todes tengamos la misma información. En nuestro país
ha habido un movimiento político y popular que ha sido y es el peronismo, que ha sido el movimiento político que ha hecho realidad los sueños de millones de argentinos, argentinas y argentines, que ha recuperado la dignidad de nuestro pueblo y que ha llevado adelante banderas que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y este movimiento ha sido clave para que las demandas y las agendas de nuestro movimiento sean una realidad. En los últimos años, este peronismo ha estado encarnado en las figuras de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y ha sido ese el movimiento político que ha tomado las demandas del movimiento LGBTTI+, y que las ha traducido en legislación, en normativa, en políticas públicas y en mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros, compañeras, compañeros. En el año 2015, después de 12 años de gobierno peronista, de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Fernández de Kirchner, en un plan de la derecha continental, ese sector político se hace del gobierno argentino, llegando a la presidencia de manera impensada, Mauricio Macri en una coalición de centro-derecha. Eso fue un desafío muy grande para el movimiento político, en aquel momento el Frente para la Victoria, y las expresiones que somos también dentro del Frente para la Victoria, del movimiento LGBTI+, y por supuesto para el movimiento social, porque la asunción de un gobierno de derecha o de centro-derecha después de 12 años nos imponía otros desafíos. Y en ese momento, cuando asume ese gobierno, uno de los sucesos fue que ese gobierno no tiró por la ventana la agenda LGBT. Lo que hizo es tomar la agenda LGBT de manera muy hábil, porque eso es lo que está haciendo la derecha en los últimos años en el mundo y en la región, a diferencia de antes, que la combatía frontalmente. Lo que hacen ahora es tomar la agenda, reciclarla, lavarla, moderarla, y entonces nos ponen ante otros desafíos. Lo que hizo ese gobierno fue aliarse con un sector del movimiento LGBT a cambio de recursos económicos, a cambio de contratos, a cambio de viajes, y lo que hizo ese sector del movimiento LGBT fue, como decimos aquí, maquillarle la cara a ese gobierno, que era un gobierno del ajuste económico, que era un gobierno aliado a los intereses de los Estados Unidos y de las grandes potencias, que era un gobierno que violaba los derechos humanos y retrocedió en políticas de memoria, verdad y justicia, que era un gobierno que reprimió brutalmente a la población, incluida la población LGBT, pero su modo de lavarse la cara era con la agenda LGBT y con la complicidad de un sector del movimiento LGBT, mientras que todo un sector al cual pertenezco confrontó, denunció y militó en todos los ámbitos para denunciar y para horadar a ese gobierno que representó enormes retrocesos para nuestros cuerpos, identidades y vidas. Entonces es muy importante, porque los efectos de ese capitalismo rosa y de esos sectores del movimiento de la diversidad sexual, aliados a las derechas, aliados a los grandes intereses del mundo, de las potencias del mundo, que van por supuesto ligadas al financiamiento internacional, tienen consecuencias gravísimas sobre nuestra comunidad, porque no solamente dejan que estos actores nos arrollen, sino que también son cómplices de eso. Muchas gracias, Darío. Esto que nos compartes de cómo se ve afectado desde Argentina nos abre un poquito más el panorama de cómo se trabajan estas agendas como muy por encimita, pero persiguiendo otros fines al final del día. Los derechos iguales para todas, todos y todes. Ahora a mí me encantaría que Daisy nos compartiera cuáles son los efectos de esta, llamémoslo, mercantilización de la población LGBT allá en Colombia. Bueno, de nuevo muchas gracias y buenas noches ya casi. Bueno,
Yo considero que la percepción del capitalismo rosa aquí en Colombia tiene que ver mucho también con esas lógicas que el capital y el capitalismo hace para apropiarse de las luchas sociales. Yo creo que sin querer entrar a ahondar un poco, pero sí como ponerlo de ejemplo, con el permiso del compañero de Argentina, pues está el caso de la imagen que a veces se usa de Ernesto el Che Guevara, ¿sí? Si nos damos cuenta, en los años 70 y comienzos y los 80, digamos, era una imagen revolucionaria, es decir, incluso quien usara esta imagen en un espacio público, en algo, en varios países de América Latina que estaban viviendo bajo regímenes autoritarios, podían ser juzgados, castigados, apresados, simplemente por usar una camiseta o algo alusivo a la imagen del Che. Y vemos que 20 o 30 años después de esa lógica se vuelve una imagen casi comercial, ¿no? Que incluso vemos a veces jóvenes usando camisetas, gorras, chaquetas. La mayoría tienen el contexto político de lo que significó, pero muchos a veces o muchas no saben qué significa esa imagen, sino que la ven como una imagen comercial. Y yo creo que eso también ha pasado mucho con el tema del movimiento LGBT. Yo veo que es verdad, no hay que desconocer que nuestra lucha es por la disidencia sexual, por el respeto a ser, por el respeto a amar a quien queramos y a determinar nuestros cuerpos de la manera en que queramos, siempre y cuando podamos ser felices. Creo que esa es la premisa y es la lucha que desde Stonewall se dio. Precisamente en este mes de junio, pues estamos conmemorando 51 años de iniciar esta lucha ya en lo político, en la escena social, en la arena de las calles. Y yo creo que de alguna manera, si bien se han ido apropiando de nuestras luchas para un fin comercial, como lo exponía un poco Alejandra, hay empresas que usan la bandera multicolor, no demora de pronto Apple en estos momentos sacar la manzanita ya multicolor. Si bien de pronto es una lógica comercial, yo creo que también en términos generales de toda la sociedad en el mundo, pues de pronto también se puede ver positivo en términos de imagen, ¿no? De posicionamiento de imagen. Ya tendríamos que entrar a mirar qué tan bueno es este posicionamiento de imagen para la reivindicación de nuestros derechos. Yo les cuento un poco de pronto lo que estamos intentando aquí en Colombia. Pues en Bogotá ya llevamos más de 10 años de implementación de política pública LGBT, reconociendo que tenemos política pública en Bogotá gracias a la incidencia de los movimientos sociales desde los años 70 y 80. Y gracias a esa incidencia es que se logra tener política pública en Bogotá. En estos momentos y en estos años últimos, en relación a que las personas trans somos las personas con mayor dificultad para encontrar trabajo, pues se ha venido haciendo un ejercicio con empresas públicas y privadas, pero a lo que voy es que con el Pride, con empresas del Pride, no sé si lo manejen en otros países, que son empresas como Google, Microsoft, algunas farmacéuticas internacionales, tal, que se muestran amables con el tema y hemos entrado en diálogos con estas empresas para generar acciones de vinculación laboral, en especial a personas LGBT y a personas trans. Esto no ha sido de un gran impacto, tengo que decirlo abiertamente, es decir, no es que hayamos vinculado muchas personas, la verdad es que no, pero sí vemos el interés de estas personas, de las empresas por hacerlo, y cuando nos sentamos a hablar con estas empresas, muchas veces quien está al lado de la empresa, hablando por la empresa, es una persona de los sectores sociales LGBTI. Entonces vemos que hay alguna apertura. También veo, digamos, de alguna manera
que este posicionamiento de imagen pone en boca de la sociedad el tema LGBTI. A veces se queda en este mes, en el mes de junio o cerca a la fecha del 28, y yo creo que también es importante que esto se extienda a todo el año. Yo creo que también es interesante entender que parte de nuestras luchas también está en la lógica de poder estar dentro de un sistema, llamémoslo así, entre un sistema capital, es decir, también el derecho a la bancarización, ¿no? Que para muchos puede ser también una manera de empadronamiento, bueno, lo que sea, pero creo que también el hecho de bancarizarnos, por ejemplo, en el tema de las mujeres trans, que muchas mujeres trans no tienen la oportunidad de bancarizarse, creo que también, por lo menos desde la lógica de la política pública, lo vemos positivo. Desde la lógica también de la política pública, vemos positivo que empresas internacionales que abiertamente hablan que son gay friendly, es importante pues que también entendamos que eso se pase también a las empresas nacionales. En Colombia, y yo creo que en toda Latinoamérica, pues el machismo es muy marcado, el patriarcado, ¿no? Y todas estas lógicas de las disidencias sexuales y las orientaciones sexuales e identidades de género diversas a veces son muy fuertes aquí en estos contextos latinoamericanos. En Colombia, digamos que en Bogotá, en especial en la capital, pues tenemos un gran avance en términos de política pública LGBT y el respeto de las personas LGBT, pero en el resto del país todavía, aunque hay muchos avances en las regiones, hay muchas organizaciones sociales. Yo podría decirlo que casi en todas las capitales de departamento del país hay organizaciones LGBT. Se organizan en la mayoría de las ciudades también la marcha. Creo que también es positivo, y desde política pública creo que tenemos que abrir los espacios para que también se vinculen al comercio, a las empresas, al acceso al capital a las personas LGBTI. No es fácil, digamos, no es fácil llegarle a un empresario y hablarle sobre el tema de la vinculación a una mujer trans. Por ejemplo, cuando de pronto no haya hecho su cambio de nombre, o cuando de pronto no haya hecho transformaciones corporales, o cuando de pronto no tiene una estética binaria, es decir, la comprensión de que si es una mujer trans, entonces el cabello, el maquillaje, la ropa, si de pronto no reproduce estos esquemas binarios de ser hombre o ser mujer, sino que es una persona no binaria, andrógina, de pronto no se comprende bien la identidad de la persona, y de pronto ahí es donde hay discriminación, hay rechazo. Entonces lo que estamos haciendo desde la política pública también, con el apoyo de muchas organizaciones sociales, es decirle al empresario, vea, más allá de su apariencia, más allá de su identidad, pues juzguemos a esta persona por su trabajo, por su experiencia, por su formación, por su capacidad de liderar procesos, bueno, en fin, y más allá de su identidad de género, su orientación sexual. Yo creo que estamos en ese paso. Yo estoy de acuerdo, digamos que no podemos dejar que nuestros derechos sean eclipsados por el capital, pero de pronto aquí salgo a ser un poco abogada del diablo y digo que también de alguna manera tenemos que ser o de alguna manera utilizar también el capital para posesionar nuestros temas en empresas, en los bancos, en muchos escenarios que de pronto si no se dieran desde ese lugar, de pronto no lo pudiéramos hacer. Entonces, en esa medida yo creo que es importante que si bien hagamos la crítica al capitalismo rosa, que no nos quedemos solamente con el consumismo, que además hay una percepción, por lo menos no sé, en otros países de Latinoamérica, pero aquí en algunas personas tienen la concepción que las personas LGBT somos consumistas, que a veces tenemos buenos empleos, y yo creo que eso es una visión muy lésbica y muy gay de ciertas personas que han logrado, digamos, superar las barreras del estudio, de la vinculación laboral. Pero si hablamos, por ejemplo, del tema de las personas trans, yo creo que allí sí estamos rezagadas. Yo creo que la capacidad adquisitiva de las personas trans
por lo menos en Colombia, es muy reducida. El acceso a oportunidades, por ejemplo, de educación laboral, de educación, de formación para el trabajo, de salud, de emprendimiento, es aún todavía muy reducido. Entonces yo creo que ahí es cuando tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos frente al capital y hacer esa lucha, ¿no? Entonces, en términos generales, la percepción aquí en Colombia, pues Colombia es un país capitalista, como ustedes saben, con una tradición capitalista. Es más, me atrevería a decir que somos el país de Latinoamérica más capitalista después de los Estados Unidos. No sé los otros países, pues por nuestra historia, ¿no? Hay países que han pasado por otras historias que de pronto no les marcan tanto el capitalismo. En Colombia sí ha sido muy marcado, entonces aquí sí se ve. Pero también vemos, a partir de esta incidencia de política pública, tanto a nivel distrital, o sea, en Bogotá, como a nivel nacional, pues vemos que la gente a veces usa logos, emblemas, gorras, camisetas, que ya hablan del orgullo, hablan de la bandera. Por ejemplo, también se está posicionando todo el tema de la bandera trans, ¿no? O sea, yo creo que la bandera multicolor está súper posicionada, la bandera trans no. Entonces, por ejemplo, el año pasado encontré un negocio, una empresa que fabricaba buzos con la bandera trans. Entonces yo creo que es una manera también de buscarle como decimos aquí en Colombia, buscarle la comba al palo y decir, bueno, está mal el capitalismo rosa que eclipsa nuestros derechos, pero ¿qué tal si hacemos un capitalismo que de pronto posesione y fortalezca esa imagen de las personas LGBTI, de sus prácticas, de sus dinámicas, de sus formas de ser, sus formas de amar? Y por ejemplo, el hecho de que se lleve un emblema LGBT, una bandera en un buzo, en un parche, yo ya he visto jóvenes y que a veces no son ni siquiera LGBT, simplemente son personas, por ejemplo, la juventud que es tan disidente y tan rebelde a veces, así no sean personas LGBT, yo he visto, por ejemplo, parches con la bandera trans, con algunos logos, por ejemplo, contra el machismo, contra el patriarcado y en esta... Entonces yo creo que también digamos que tenemos como que buscarle la comba al palo en esta oportunidad y como les digo, pues esa es como la percepción que tenemos desde Colombia, ¿no? Y desde mi visión. Daisy, muchas gracias y tú nos compartes una perspectiva un poquito más amplia del panorama, cómo lo viven ahí en Colombia. Comentabas sobre este asunto un poco de mediar y de echar mano de esa capitalización de lo LGBT a favor nuestro y tratar de visibilizarlo con ejemplos que ponías como las empresas. En México ocurre lo mismo con me parece que es la Federación Mexicana de Empresas LGBT o algo así, pero curiosamente todas estas iniciativas empresariales no vienen directamente desde las cabezas de la empresa. Si bien al final de cuentas ellos son quienes autorizan o no que se implementen políticas de inclusión o de visibilidad a sus empleados LGBT, estos siempre vienen desde personas pertenecientes a nuestra diversidad. Y creo que es ahí donde hay que trabajarlo todavía más. Pero para poderlo abordar todavía desde más perspectivas latinoamericanas, ahora le damos la palabra a Amado Hernández para que nos cuente un poquito de cómo se viven los efectos de este capitalismo en México. Sí, a mí me parece muy importante, voy a retomar un poco lo que decía Daisy con respecto a justamente el tema de la visibilidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a salir del closet hace ya un tiempo, ¿no? Usábamos como la pulserita, pues, ¿no? Muy discreta. Y entonces creo que ahí algunas marcas también ayudan a la visibilidad, pero hay que entender que justamente cuál es el trasfondo, pues, ¿no? O sea, esta ayuda, ¿en qué consiste? Pues, ¿no? Solamente en con marchar una vez en junio o con tener un discurso de verdad coherente durante todo el año en las políticas de gobierno de mi propia empresa y en la manera en cómo me relaciono con el exterior. Me parece que ahí también hay que marcar que hay una responsabilidad muy clara de la sociedad civil
sobre todo de quienes en algún momento se reciben beneficios o quien trabajan en colaboración con las marcas, porque me parece que no nada más se trata de recibir dinero o de marchar en junio en un espectacular carro, como sucede en los últimos 6, 7 años en la Ciudad de México, que es una competencia ver por qué marca lleva el mejor carro y no por el sentido de la protesta, pues, ¿no? Y un sentido de la protesta que aparte, ¿por qué no decirlo? También tiene que ser festiva, pues, ¿no? La risa también es una herramienta, ¿no? De resistencia que ha sido acallada en momentos clave a nivel histórico del mundo. Entonces, me parece que en términos de justamente la pregunta que planteabas, cómo se perciben, ¿no? Los efectos, yo creo que en ese sentido, pues, los efectos se pueden percibir de manera diferenciada. Es decir, dependiendo el sector social en el que te encuentres, es como vas a percibirlo, ¿no? Ya bien decía Daisy que el capital o las personas LGBTI con mayor acceso a capital son en mayor medida las personas lesbianas. Yo me atrevería a decir que es aún mayor incluso el de los chicos gays, ¿no? Si tú les preguntas, pues claro que quizás las percepciones para los chicos gays van a ser que todo está avanzando porque ya no tienen que estar en el closet, ¿no? Pero si tú le preguntas a otra persona del acrónimo, ¿no? Que no necesariamente se identifique como un chico gay, la percepción va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría sobrepasar un poquito el tema de las marcas y la participación de las marcas. Me parece que eso solamente es la imagen y el inmediato que tendríamos que estar cambiando si nos interesa continuar en una vinculación durante todo el año para que se siga posicionando una identidad disidente, ¿no? De la heteronormatividad. Más bien lo que creo es que hay que pensar cómo esto del capitalismo llega muy profundo y cómo al menos en México se ha tratado de la agenda legislativa, ¿no? Se ha tratado de solamente posicionar el matrimonio igualitario como la agenda más prioritaria y más urgente a nivel nacional en los 32 estados de la República, aun cuando ya hay una declaración de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues justamente que la industria toma este gran derecho marco, que es el derecho al matrimonio igualitario, y una vez que lo toma, lo que hace es que lo capitaliza, y me parece que ahí es donde viene la cuestión perversa, pues, ¿no? Cuando entonces, en vez de ver que haya protestas para tener una ley de identidad de género nacional o para tener una modificación desde el registro civil que permite el reconocimiento de las personas intersex al momento de nacer, ¿no? Y no se les asigne un sexo determinado de acuerdo a la ideología y al poder de la vista de quien recibe a esa criatura del mundo. Creo que lo que vemos en contraposición a la resistencia que deberíamos de estar resignificando, sobre todo en el mes del orgullo, ¿no? Se traduce en festivales para lo que debería tener tu boda, ¿no? Hoteles en donde deberías hacer tu boda, banquetes de la comida que debería tener tu boda. Y entonces eso se va centrando en un marco de derechos que no es amplio y que no es representativo de toda la población LGBTI. Y que aparte no nada más no es amplio ni representativo, sino que deja a muchas identidades atrás y genera una brecha de desigualdad incluso dentro de la misma población, ¿no? Me parece que es importante hacer una lectura histórica y, como bien decía Darío, reconocer que la lucha en 1969 empezó por una negra travesti, ¿no? O sea, no empezó por un chico gay blanco de mocasines limpios, ¿no? Empezó con Marsha P. Johnson y con su amiga latinoamericana, ¿no? Pobre. Entonces, creo que ahí es justamente donde tendríamos que centrar la lucha para identificar cómo estas estrategias del capitalismo, ¿no? Logran cooptar las luchas disidentes y convertirlas y darles una prioridad en un sentido social para cobrar ganancia. Más allá de si las marcas ayudan a la visibilidad o no,
creo que no se trata tanto también de las marcas, sino se trata de cómo lo estamos percibiendo y cómo lo estamos asumiendo al interior de nuestras comunidades y al interior de las personas que nos enunciamos como defensoras de derechos humanos o como personas activistas, ¿no? Creo que mucho de la responsabilidad de hacer una resistencia y que bien decía Daisy, de ocupar al capitalismo, ¿no? Tiene que ver con eso, porque aparte quiero hacer una precisión, ¿no? Yo no creo que en este momento, al menos en México, la lucha sea contra el capital. Me parece que no es la lucha del gobierno actual. La lucha en México es contra el régimen neoliberal, ¿no? Que es decir, hacerse de capital de manera voraz, ¿no? Es decir, tener una lógica de la necropolítica. No importa cuántas personas mueran, sobre todo lo hemos visto ahora en la coyuntura sanitaria, lo que a mí me interesa es producir, ¿no? A diferencia de una lógica de produzcamos de manera justa, en donde para todas las personas que trabajamos y que estamos involucradas en el proceso de producción. Y me parece que ahí México, en un momento histórico con el ingeniero Cárdenas, tuvo un haz de luz, ¿no? Me parece que el rescate de petróleos mexicanos, que aparte tiene que ver con la lógica del gobierno actual, ¿no? El rescate de la soberanía energética, tiene que ver con eso. Los sindicatos en su momento fueron un factor clave para que la presidencia en el país pudiera desterrar a las empresas gringas que extraían nuestro petróleo. Entonces, yo iría más hacia reflexionar, no si hay empresas o no, porque las empresas van a estar ahí y van a seguir produciendo, porque desmantelar el capital después de tantos años parece un poco complejo en este momento de la historia. Lo que hay que hacer es que hay que hermanarnos con las empresas, lograr que tengan una conciencia y decir, sí, está bien, vamos a trabajar en conjunto, pero mira, primero vamos a dar talleres de capacitación, ¿no? Es como el piso mínimo. Si no tenemos un piso mínimo en donde podamos discutir entre todas y todos acerca de el tema del acrónimo LGBTI, lo que implican las luchas sexodisidentes en América Latina específicamente, entonces no estamos abonando nada, ¿no? Entonces, sobrepasar eso y entender que hay muchos marcos de percepción y que tendríamos que ir amoldándonos para lograr una cohesión que nos permita caminar a todo el acrónimo de una manera muy correcta y que nadie se quede atrás, pues, ¿no? Que tiene que ver mucho con la lógica global. Muchas gracias, Amado. Y después de tu primera ronda nos damos un poquito una idea de cómo, pues, no cambia mucho la historia en los distintos países de Latinoamérica. Y me brincan algunos conceptos que mencionaron, como son el romanticismo, el oportunismo, el beneficio voraz. Y viéndome sobre estos términos, me gustaría que nos contaran, comenzando contigo, Aleja, que nos dieras un ejemplo, que todos vayamos pensando en un único ejemplo de estas estrategias en las que se capitaliza lo LGBT. ¿Cómo lo ven en sus países? No sé si ya me habías mencionado lo de los tenis, ya habían mencionado a Apple, pero no sé si hay algún ejemplo que juegue mucho con estos conceptos del romantizar lo LGBT, como lo mencionabas tú, Amado, con todo el planning wedding de LGBT, el oportunismo, y el oportunismo para cierto sector, porque pues dejan afuera sectores como son las personas trans, como lo mencionabas ahí en Colombia, Daisy, y de la búsqueda de beneficios meramente partidistas, como lo mencionabas tú en Argentina, Darío. No sé si tuviesen algún ejemplo que pudiese englobar de alguna manera cómo alguna empresa o cómo el capital en general juega esta falsa idea de somos gay friendly. Aleja. Bueno, te voy a poner dos, uno nacional y uno internacional. El primero, el nacional, una marca de cerveza que sacó justo en el mes de junio un eslogan y una campaña que se llamaba Libera tu perra. Entonces, hacía alusión hacia, pues, ustedes saben, esa jerga dentro de la diversidad y
hacía alusión a una cerveza que habían sacado entonces en conmemoración del mes del orgullo. Eso es un ejemplo nacional. Pero si te pongo un ejemplo internacional, pues creo que todas y todos vimos el año pasado el anuncio de Sprite, de esa marca de bebida, de soda, que jugaba con la emoción, con los sentimientos, con las vivencias que muchos y muchas de nosotras probablemente sí vivimos muy bien con nuestras familias, pero muchos y muchas personas de la diversidad no han tenido la oportunidad que su familia les apoye o les lleve o les acompañe a una marcha. Entonces, es bien interesante cómo intentan dar un mensaje. Yo insisto mucho, no sé si hay alguna parte buena del capitalismo, yo digo que no, no existe la parte buena del capitalismo, pero creo dos cosas. Uno, si bien es cierto, las empresas generan acciones de visibilización, yo creo que a lo que hay que apostarle es, más allá de la visibilización, son herramientas, estrategias políticas internas que le permitan a la persona LGBT poder desarrollar su vida laboral. Lo siento, mis hijas. Y luego, la otra cuestión es el hecho de poder hacer no solo estas políticas, sino también cambios en la perspectiva y la conciencia de las personas. Si tenemos activistas y organizaciones sociales que juegan, y lo decía Darío, y eso es bien interesante y eso se da en todos los países, organizaciones que juegan de un lado, que juegan del otro, que intentan ver que sacan de un lado, que sacan del otro, pero están de una u otra manera viciadas por estos actores o espacios neoliberales. Y es muy importante ponerle ojo a eso porque es parte también de la romantización de la lucha de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahí me quedo, pues nada. Y ahí disculpen, pero tengo 3 perrijas, entonces. No pasa nada, Aleja. Muchas gracias. Sí, Darío, es tu momento, te veo ansioso, así que el micrófono es todo tuyo. No, yo quería complementar algunas cuestiones que fui escuchando, porque yo creo que si bien el concepto de capitalismo rosa está asociado a la cuestión de la economía de mercado y a la utilización de las empresas, creo que es una trampa reducirlo solamente a eso. Digo que es una trampa porque creo que, tal como decía Daisy, como decían Amado hace un rato, nosotros tenemos la responsabilidad de articular con todos los actores de la sociedad. Tenemos la responsabilidad de que todos los actores de la sociedad, en el lamentable sistema que vivimos, porque sigue siendo un sistema capitalista, patriarcal, endocis, heterosexista, generar condiciones para que nuestra comunidad tenga garantizados los derechos humanos que le corresponden. Entonces, creo que podemos hablar conceptualmente de capitalismo rosa, reduciéndolo a eso, pero creemos que, por lo menos en nuestro espacio, que es mucho más amplio. De hecho, no podemos generalizar porque hay organizaciones sociales que articulan con sectores de la empresa, pequeñas y medianas y grandes empresas, y que muchas veces son los únicos recursos que permiten llegar donde el Estado no llega. Nosotros defendemos un Estado presente, el rol del Estado es fundamental, pero hay contextos y situaciones donde las organizaciones en muchas oportunidades deben articular y trabajar con otros espacios o actores o actoras para resolver algunos temas que tienen que ver con la supervivencia. ¿Quiere decir que eso está bien o es lo ideal? No, pero tenemos que observar algunas buenas experiencias que están ocurriendo. Pienso en México, por ejemplo, donde una de las experiencias vinculadas a estos temas surge de una organización que trabaja con personas privadas de la libertad y que si no fuera por esas articulaciones, esas personas privadas de la libertad estarían libradas a su suerte. Entonces creo que no podemos generalizar y no podemos ser tan estrictos y estrictes con la conceptualización y con la teoría. Tenemos que contextualizar y tenemos que mirar más profundamente, porque no quiere decir que, como decía Amado, que estoy de acuerdo, no debamos articular
con el sector empresario. Debemos articular en el marco político, económico y social que tenemos y generar condiciones para ir hacia donde nosotros pensamos que debemos ir. Eso como aclaración. Y conceptualmente, este capitalismo rosa, que si bien se piensa desde la cuestión de las empresas, para nosotros no tiene que ver exclusivamente con eso, tiene que ver con cómo el capitalismo, el neoliberalismo y un sector de la política y del movimiento LGBT generan un modo de construcción que modera y vacía de contenido nuestras agendas políticas y nuestros modos de hacer política, descontextualizándolo, imponiendo agendas desde otras latitudes, deshistorizando, despolitizando y haciendo que prime el individualismo y el financiamiento internacional que está ligado a intereses que no son los que nosotros queremos representar. Y en ese sentido, y para finalizar este bloque, pongo dos ejemplos concretos de nuestras luchas sociales. Desde nuestro espacio político y desde la organización de base a la que yo pertenezco, defendemos con uñas y dientes los procesos políticos de Cuba y de Venezuela. Y nuestro gobierno, encabezado por Alberto Fernández, está haciendo grandes esfuerzos en el escenario internacional para que los bloqueos económicos y financieros, que son el mayor genocidio en la historia de esos países, frenen, no sigan. Y si miramos cómo el movimiento LGBT en esos países se comporta, vamos a observar que independientemente de lo que cada cual piense de esos procesos, se comportan en alianza con grandes intereses que usan como instrumento el financiamiento internacional. Pienso, por ejemplo, en USAID, la financiadora del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se mete en nuestro continente, que se mete en nuestra región y que financia proyectos y propuestas millonarias a algunas organizaciones, desvirtuando nuestras luchas y que tienen en el fondo un objetivo que es desestabilizar a algunos gobiernos que encarnan lo popular, lo nacional, lo plurinacional, lo latinoamericanista. Entonces yo creo que esa también es una reflexión que tenemos que hacer como movimiento, comprometernos como movimiento con la defensa de la soberanía política y con la defensa de que cada país defina su destino con sus propios instrumentos, con su propio pueblo. Por eso traigo los ejemplos de Cuba y Venezuela. Y en el caso de Cuba, hemos visto cómo ha utilizado la derecha internacional el proceso cubano, que es muy bueno en materia de derechos LGBTI, para desvirtuarlo, demonizarlo y deslegitimarlo. Entonces, el capitalismo rosa tiene estrategias que no tienen que ver meramente con la cuestión de la economía de mercado y con la cuestión de las empresas, porque nosotros creemos que hay que articular con esos sectores. Lo que no podemos permitir es que se nos imponga un modo de hacer política y una agenda que no nos representa y que está en sintonía con la derecha internacional y con el modelo neoliberal. Gracias. Darío, muchas gracias. Hay temas complicados para mí que no estoy tan empapada, pero espero que ustedes, público allá en casita o donde nos estén viendo, les generen dudas o ganas de participar y vayan ayudándonos con sus preguntas, con sus comentarios, porque se acerca la ronda de preguntas del público para que también ustedes, ponentes, invitados nuestros, se preparen, porque pues ahí sí no sabemos qué nos van con qué nos van a participar en la audiencia. Continuamos contigo, Daisy, con la misma pregunta. ¿Cuáles son las estrategias del capitalismo rosa en tu país? Bueno, no sé si nos quieras compartir algún ejemplo muy en específico o cómo es. Sí, las estrategias yo creo que en todos los países de Latinoamérica son muy similares, ¿no? El capitalismo yo creo que en América Latina y el neoliberalismo marca la misma pauta y va en el mismo sentido. Yo quería, digamos, recordar que aquí en Colombia, sí, tenemos un caso, digamos, no sé si llamarlo como un caso patético del capitalismo,
más bien creo que hace parte de la evolución normal de las situaciones, y es que aquí en Colombia tenemos aquí en Bogotá, tenemos una Cámara de Comercio LGBTI, que lo que busca es agrupar comerciantes, empresarios, pequeños, medianos y grandes, que sean de los sectores sociales LGBTI. No necesariamente que produzcan o generen producción para los sectores sociales LGBTI, sino que de pronto su dueño o de pronto tienen vinculación a personas LGBTI. Sin embargo, esta Cámara de Comercio es incidente, pero en términos generales de todos los comerciantes, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, pues son una minoría, ¿sí? Allí, por ejemplo, en esta Cámara de Comercio están, por ejemplo, los bares LGBT. No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, hayan tenido la oportunidad de escuchar a Teatrón, ¿no? Que Teatrón parece ser uno de los lugares insignia de la comunidad, de los sectores sociales LGBT en Latinoamérica. Y bueno, con muchas reservas, incluso frente al tema trans. Ellos han tratado de mejorar, digamos, su situación frente al acceso a mujeres trans, están en ejercicio. Yo quiero hacer también otra claridad, y pues para la comunidad, para la gente, y es que pues recordemos que el 1 de enero se posesionó aquí en Bogotá nuestra primera mujer alcaldesa y mujer lesbiana, ¿sí? Entonces, eso nos abre, digamos, un campo distinto de la participación política de los sectores sociales LGBTI. En Bogotá tenemos 2 mujeres, en Colombia tenemos 2 mujeres que ya participaron en política y eligieron. Entonces, un caso concreto de eso. Y el otro caso que también quería, como por la onda de Aleja a nivel internacional, y es que recuerdo el comercial de Coca-Cola, que no se divulga en Latinoamérica, sino en Estados Unidos y en Europa, que es ese comercial de Coca-Cola frente a las familias diversas. No sé si lo han visto, ¿sí? Para que lo vean. Es decir, ahí muestran claramente cómo se adapta, y ese ícono del capitalismo mundial rampante y neoliberal que es Coca-Cola, cómo se adapta, digamos, a estas situaciones, y hace un comercial haciendo una apología positiva a las familias diversas, ¿no? Entonces ahí yo creo que quería como poner en eso en contexto, también decirle a las personas, pues aquí Aleja y varias personas pues me han conocido desde mi ejercicio como activista del movimiento LGBT, y en especial del movimiento trans. En este momento, gracias a la confianza de la alcaldesa Claudia López y de la secretaria de Integración Social Cinia Navarro, pues fui nombrada como subdirectora para asuntos LGBTI. Entonces, digamos que lo que yo hablo acá y lo que yo exponga, pues no lo estoy hablando necesariamente desde mi posición como activista social, que en muchas cosas estaría de acuerdo con lo que ha expuesto Aleja y lo que ha expuesto los demás compañeros, sino que de alguna manera tengo que hablar, digamos, desde la administración pública, ¿no? Entonces quiero que entiendan también cuál es mi juego acá, y pues esto también tiene ciertas restricciones frente a lo que uno piensa ideológicamente, frente a lo que uno considera ideológicamente que puede ser el deber ser de una sociedad, y pues el juego que tengo que estar evidenciando acá como funcionaria pública de un estado como el colombiano, de una alcaldía como la de Bogotá, que menos mal, digamos, no es una alcaldía de derecha, no es una alcaldía mucho menos de ultraderecha, sí, más bien podemos decir que es una alcaldía de centro. Y pues eso también nos da posibilidades de tener esos análisis sobre cuál puede ser un mejor modelo de sociedad en términos económicos y eso, ¿no? Entonces quería dejar como esa claridad, ¿vale? No sé si sirva el aporte.
No, por supuesto. Yo solo quiero agregar que justamente eso es lo importante de este espacio, de estos esfuerzos, porque podemos exponer diferentes coyunturas, diferentes realidades, diferentes análisis para poder construir entre todos una perspectiva más amplia sobre cómo este tema nos afecta, nos permea dentro de nuestra organización social, si estás en una ONG o si estás en el ejercicio de la política pública. Entonces, creo que es muy valioso cada uno del aporte de ustedes. Entonces, para nada, aquí siéntanse en la libertad de expresar y de decir lo que gustan, pues de eso se trata. Sí, muchas gracias, Aleja, por hacer la aclaración. Y yo quiero hacer una aclaración más. Esto no es Coca-Cola, es agua de Jamaica. Gracias. Ahora es momento de... ¡Ay, qué hermosa! De Amado Jonathan. Amado, es momento de que tú nos compartas cómo se vive desde México la estrategia capitalista, llamémosla LGBT. Sí, yo creo que, como bien decía hace un rato, no se trata de negros y blancos, al menos en este momento, pues, ¿no? Y creo que reconocer cuáles son estas estrategias del capital nos permite justamente reconocer también esas pequeñas grietas en donde podemos entrar como la humedad y empezar a hacer valer una agenda política en todos los niveles, pues, ¿no? De pronto, a veces algunos y algunas activistas le tienen miedo al tema de lo partidista, por ejemplo, ¿no? Algunos otros criminalizamos en algunos momentos, ¿no? El trabajo empresarial. Es decir, cada uno va teniendo una ideología, pero me parece que lo importante es que entre todas y todos y todes estamos filtrándonos literal como la humedad en todas las régimen, ¿no? Que durante un montón de años nos ha tenido en opresión. Y justamente me parece que de las cosas que hay que identificar o que particularmente a mí me parecen muy nocivas en estos comerciales o en estas estrategias de publicidad, tiene que ver con el ejercicio de un blanqueamiento y de una imposición racial, ¿no? O sea, no estoy en contra de que la marca haga un video, ¿no? Al contrario, ayuda a que me visibilice, ¿no? O sea, no estoy en contra de que una marca haga una prenda de ropa siempre y cuando pueda ser asequible a mi presupuesto. Tengo un problema cuando hacen unos tenis que cuestan más de $200, porque entonces eso ya no es algo que puedo compartir y que puedo adquirir conmigo, yo y mi comunidad, pues, ¿no? O sea, sino, por ejemplo, yo no comparto la estrategia de algunas aplicaciones para pedir transporte, ¿no? En automóvil, que ponen la banderita en el recorrido, pero nunca apoyan a la comunidad, ¿no? No tienen una cantidad de choferes que son personas trans. Es decir, lo que estamos peleando no son las formas, sino son los fondos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, hay algunos casos que a mí me gustan, como el caso de una marca de prendas de ropa, que en el caso mexicano, cada año ha contratado a personas activistas para hacer su campaña de publicidad, ¿no? Entonces, ahí no nada más estás sacando un producto con el membrete del arco iris, sino aparte le estás poniendo la cara, ¿no? Y esa cara, pues, es de una persona morena, gordita, ¿no? De una mujer que no cumple con esta estética del 90, 60, 90, ¿no? Que no son rubias, como Roma, ¿no? Entonces, cosas como estas cosas, que justamente es un poco lo que nos permite decir, bueno, identifiquemos esa línea delgada de las estrategias, ¿no? Particularmente en México, en el 2012, que tuve la oportunidad de trabajar en el comité de la Marcha del Orgullo, haciendo la comunicación, mucha gente y muchos activistas me criticaron porque empecé a defender sobre todo a los empresarios, que aparte de ser empresarios, eran personas de la comunidad LGBTI, ¿no? Y decía, es que también negar que hay un avance económico en algunos sectores sociales de nuestra comunidad es negar nuestra propia lucha y negar los propios logros que hemos tenido en la lucha,
¿no? Entonces me parece que hay que ver con un poco, el ojo más crítico, ¿no? La realidad, y a partir de ahí empezar a identificar qué sí nos sirve, pues, ¿no? Porque hay algunas estrategias que pueden funcionar. En el 2012, en la marcha, ya para terminar, lo que hicimos fue algo que se llamaba carros con causa, ¿no? Un carro, un tráiler en la Ciudad de México cuesta 200,000 pesos aproximadamente, ¿no? Evidentemente hay asociaciones de la sociedad civil que no podemos pagar un carro de 200,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se propuso desde el comité de organización? Pues es que estas marcas que querían marchar se fusionaran con asociaciones civiles y entonces tuvieran un mensaje claro y entonces hubiera una suerte de coadyuvancia, ¿no? Y entonces hacer visibles ambas luchas y ambos intereses. Entonces creo que un poco es hacia allá, hacia donde nos vamos orillando en un encierro que pone en una apuesta muchísimas problemáticas sociales y que creo que en este momento polarizarnos hacia el blanco o en el negro no nos contribuye mucho, o al menos me parece que eso es, irnos hacia el extremo es lo que la extrema derecha quiere, al menos en el país, ¿no? A la extrema derecha le gustaría ver un Andrés Manuel López Obrador censurador, autoritario, ¿no? Súper izquierdista y radical. Pero creo que eso no es lo que le funciona y creo que el gobierno de la Cuarta Transformación en México lo tiene muy claro. Lo que funciona en este momento es reagruparnos, ¿no? Identificar que todas y todos y todes tenemos necesidades y empezar a construir estos pisos mínimos de humanidad, ¿no? Y de moralidad, dice de economía moral, no refiriéndose Andrés Manuel al tema cristiano, ¿no? Sino a la economía moral de la humanidad, el sentido del principio del derecho humano que tenemos para con nuestras compañeras, compañeros y compañeros de vida, ¿no? Entonces, vamos, muchas. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo los perdí un poquito. Sí, te escuchamos. Sí, creo que hubo una falla y ya. Muchas gracias. Sí hubo ahí una pequeña falla, pero pues problemas de la televisión en vivo. Con esta última participación de Amado, justo me ayudas mucho, nos ayudas mucho a introducir la última pregunta, que es hacia donde encaminas tu participación. Y esa es la última pregunta que tenemos por parte del equipo de CIDI, y es la siguiente, se las voy a leer. ¿Qué estrategias pueden ponerse en marcha para recausar las luchas ante la comercialización de los derechos LGBT y más? Comenzamos contigo, Aleja. ¿Algún modo en el que tú veas desde tu experiencia, desde tu perspectiva, cómo podríamos echar mano o de plano? Yo soy muy de la idea de lo que dice Amado, o sea, no se trata de o eres blanco o eres negro, pero desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos entrar al juego e intentar pues poner nuestro granito de arena para que la capitalización de lo LGBT no nos indique cómo es ser LGBT, que creo yo, por lo menos lo que estoy entendiendo y aprendiendo de todos ustedes, es el problema no es que nos mencionen, sino cómo nos mencionan, sino cómo adoctrinan al resto de la población de cómo es ser LGBT, y sobre todo la invisibilización de sectores como son sobre todo las personas trans, las personas bisexuales, las personas intersexuales. Pareciera que esto se vuelve un círculo de solo existe lo gay. Es lo que yo voy entendiendo, pero quiero que ustedes me aterricen todavía más. Aleja, adelante. Bueno, pues démosle fuego a todo, ¿no? Seamos anarquistas. No, yo creo que hay dos cosas particularmente que deben de ponernos en mucha reflexión, en mucha postura de qué podemos hacer. Una, creo yo, que es generar conciencia, es decir, crear conciencia en la base, en los activistas y en la base de la diversidad. Creo yo que ese es un punto muy importante, crear conciencia, porque si vos creas conciencia
de que esto también es parte de una lucha de clases. Es muy importante hacer ver que es parte de la lucha de clases y que partiendo de este punto, si lográs tener conciencia, vos lográs tener un horizonte político en común. Y el horizonte político en común de la lucha organizada siempre va a ser que tus derechos sean iguales a los míos. Es decir, que no existan diferencias en cuanto a las legislaciones, en cuanto a tu desarrollo como ciudadano o como ciudadana, independientemente de tu orientación sexual, identidad, expresión de género, o simple y sencillamente si sos una persona afrodescendiente, si sos una persona de pueblos originarios, si sos una persona con discapacidad. Entonces, esa debe ser creo yo, una apuesta muy importante, crear conciencia o despertar conciencia en las personas. Y segunda, lo he venido diciendo y no, yo no tengo nada en contra de las empresas o de los grupos empresariales que son conformados por las personas que pertenecen a la diversidad sexual. Al contrario, creo que hay que acompañar a estos grupos para que estos grupos puedan posicionarse en cuanto a lo que ellos hacen como su negocio. Bueno, el que realiza venta de camisas, bueno, poder apoyar al compañero en vez de irte a un almacén o una transnacional a comprar una camisa que te va a costar más solo porque es de una marca muy reconocida, bueno, vas y le compras a esta persona que es emprendedora, que tiene su emprendimiento, que tiene su forma de cómo sobrevivir. Entonces creo que eso también podría ser una estrategia que podríamos ir implementando en poderle comprar a nuestra gente, que a veces no necesariamente solo son cosas de ropa, sino que a veces también tienen pequeños negocios de comida. Entonces creo que esa podría ser una de las estrategias. Otra cuestión que yo creo que es muy importante y es necesario es que estas estrategias evidentemente deben ser transversales para todas las poblaciones, porque lo que sucede es que evidentemente lo que ya mencionaba Amado, si no me equivoco, es que el empoderamiento económico de la persona de la diversidad sexual es diferente para cada una de las poblaciones. Y la que menos logra tener un empoderamiento económico o sobrellevarla es la persona trans, sobre todo las mujeres, porque las mujeres trans tienen que dedicarse porque lo establece a sí mismo el sistema en el que vivimos o porque a eso la relega el sistema patriarcal en el que vivimos, a estilismo, cosmetología o, en el mayor de los casos, al ejercicio del trabajo sexual. Entonces, el empoderamiento económico de las mujeres trans no es el mismo al de un hombre gay. Entonces, el hombre gay evidentemente va a poder tener un mejor desarrollo, un mejor avance económico en cuanto a su vida. Entonces, y eso aquí en El Salvador y en Latinoamérica creo que es igual, es similar. Siempre las más visibles en esa pirámide somos las mujeres trans, pero las más, a las que más se nos niegan los derechos o a las que más nos cuesta acceder a los derechos y en esto también a los derechos económicos, pues a nosotras las mujeres. Entonces yo creo que las estrategias que podemos implementar hay que garantizar que sean para todos por igual y muy importante, generar conciencia. Si nosotros tenemos conciencia, tenemos horizonte político y entonces ahí no nos vamos a perder. Bueno, hace un año estábamos con Daisy por allá conspirando también de esto. Hace un año precisamente. Gracias. Adelante, Daisy, adelante. Bueno, más tu micro, por favor. Precisamente hace un año estábamos con Alejandra por aquí en Bogotá conspirando sobre todos estos temas. Incluso quedamos ahí con una tareita pendiente que sería bueno volverla a fortalecer y hacer una revisión sobre eso. Yo quería hacer una aclaración, es que de pronto vi aquí en uno de los comentarios de las personas de Facebook que de pronto no me expresé bien. No me refería a avances en términos de economía para las personas en general en Colombia y menos para las personas, sino en términos de avances de política pública LGBT en Bogotá. ¿Sí? O sea, quiero que
como que pongamos eso, porque pues obviamente él tiene toda la razón. En Colombia los niveles de pobreza son muy fuertes y más para las personas LGBT, incluso más para las personas trans, incluso más para las personas transfemeninas. Bueno, frente a lo que lo que yo decía, bueno, yo creo que en verdad este juego del capitalismo rosa, una de las estrategias para poder capitalizar las luchas LGBT va mucho en el sentido de que decía Alejandra, yo creo, Aleja, y es también fortalecer y apoyar esas iniciativas económicas y esos emprendimientos de nuestras mismas compañeros, compañeras y compañeros, que de pronto no es la gran empresa, pero sí es una iniciativa que puede ser muy interesante. Y en esa medida yo quería mostrarles, ahora me perdió. Ah, bueno, aquí está. ¿Ven? Un tapabocas con la bandera trans. Esto es una iniciativa de un grupo de mujeres y hombres trans que quiso, digamos, desarrollar en medio de la pandemia, en medio del aislamiento, pues este tipo de cosas. Esto, digamos, que también es jugarle, sí, adquirir recursos, pero desde nuestra lógica y desde la base, ¿no? También, o sea, no es del gran capital internacional que viene y se posesiona en un territorio para ganar adeptos, para ganar admiración social. Entonces abre las posibilidades a la diversidad, a lo afro, a lo indígena, bueno, a las mujeres, etcétera, a las nuevas masculinidades, etcétera, sino que yo creo que también una de las resistencias que tenemos que hacerle al capital es desde la base, ¿no? Uno, dos, desde Bogotá, desde la alcaldía de Bogotá, queremos fortalecer aquí hay una secretaría que se llama Secretaría de Desarrollo Económico y lo que busca es eso, siempre apoyar todos estos emprendimientos. Pero yo también quería poner como en contexto esto que estamos viviendo de la pandemia y del aislamiento. Yo creo que en este momento se pone en tela de juicio el capitalismo. Yo creo que uno igual se va a adaptar, ¿no? Igual el capitalismo va a adaptarse a la pandemia y se va a adaptar al aislamiento y, o sea, se adapta, el capitalismo se adapta y eso es una vaina pues, que los teóricos economistas clásicos también lo dijeron, ¿no? Lo escribieron y lo dijeron. Pero yo creo que sí es una oportunidad para reconfigurarlo, ¿sí? Para cambiar esa lógica del consumismo y el neoliberalismo y irnos de del sustento, netamente del sustento. O sea, yo creo que tenemos que empezar, por ejemplo, a hacer autocultivos, cultivos urbanos. En México han avanzado mucho en ese tema. Para garantizar, por ejemplo, la comida, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que cambiarnos para cambiar de ese modelo de economía del consumismo y que a veces el consumismo genera estatus, y ahí estoy muy de acuerdo con Aleja cuando dice, esto es un tema de clases, y es verdad, es un tema de clases. Entonces ese consumismo genera estatus. Yo creo que esta pandemia y este aislamiento a nivel mundial lo que nos está poniendo es que tenemos que cambiar esta lógica del capitalismo por consumir, del capitalismo por tener un estatus del consumismo y por generar, digamos, una economía del sustento. Es decir, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo básico que necesitamos hoy en día para subsistir? Y no es la joya, no es la Chanel, no es el Louis Vuitton. Yo creo que es la comida, es el sustento, son los medicamentos básicos. Por ejemplo, para nosotras las personas trans necesitamos medicamentos, o sea, necesitamos que el capitalismo se adapte y las farmacéuticas se adapten al consumismo que necesitamos nosotras las personas trans para hacer nuestros tránsitos seguros, con medicamentos seguros. O sea, si ven que de alguna manera creo que también tenemos que hacerle el juego, pero yo creo que sí tenemos que adaptarnos a nivel internacional y yo creo que en Latinoamérica tenemos que dar la pauta y es porque podemos ser la despensa del mundo y en esa medida tenemos que adaptarnos a una economía del sustento, ya no una economía del consumismo, ya no una economía de clases, que entonces tú buscas un reloj de 10,000,
bueno, para hablar en términos de dólares, como para que lo entendamos, no es un reloj de $10, sino es un reloj de $1000, sino que ya necesitamos un reloj de $5 que simplemente nos dé la hora. Y ya, sí, o sea, yo creo que hacia allá es que tenemos que dar, y creo que este aislamiento y esta pandemia nos están poniendo en esto, en este lugar, Sí, y está poniendo en jaque al capitalismo de lujo y al capitalismo de clase. sin lugar a duda, el sistema capitalista se encuentra en estos momentos en una de sus mayores crisis. Creo que desde 2009 no había existido otra crisis del modelo capitalista, entonces creo que en estos momentos sí está esta crisis del modelo capitalista. Sin lugar a dudas se va a adaptar, sin lugar a duda va a intentar subsistir esta crisis que está viviendo. Y algo muy importante que vos mencionabas, Daisy, es las estrategias que diferentes países o diferentes organizaciones o líderes o lideresas desarrollan. Por ejemplo, yo quiero no solo saludar a las compañeras en Nicaragua, las compañeras trans del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Citrado Trans, si no me equivoco, sino que poner, por ejemplo, la estrategia de ellas. Ellas se han organizado y tienen y luchan por los derechos laborales desde un sindicato de mujeres trans que está dentro de una federación. Y esos son ejemplos, esos son ejercicios y experiencias que van enriqueciendo el empoderamiento no solo de las personas de la base, sino también de la lucha organizada. Entonces, creo que es muy importante ponerlo. Vos ponías el ejemplo de Colombia, ponías el ejemplo de México, y creo que es también válido poner ese tipo de ejemplos que nos funcionan, que sirven, que hay que apostarles más. Vuelven los chicos. Y ya regresaron, no sé qué estaban poniéndose de acuerdo a espaldas nuestras, chicos. Son transfóbicos, nos han dejado solas. Nos dejaron solas, qué bárbaras. Están conspirando. Bueno, estábamos solidarios y no nos estábamos montando en su discurso, estábamos dándole su espacio. Muchas gracias. Lo que voy aterrizando, ustedes Darío, Amado, con sus participaciones, me dirán si vamos por buen camino en la estrategia que debemos de tomar, o todavía me falta como entenderle más. O si lo hicimos mal, pues nos dicen. No, lo hicieron muy bien, pero siempre hay cosas que sumar, porque nos vamos complementando entre todos. Claro, sé que el tiempo apremia, pero nosotros consideramos fundamental como estrategia que como movimiento LGBTI tenemos que defender proyectos políticos emancipadores. Tenemos que comprometernos con las agendas de los proyectos políticos que defienden el rol del Estado en la economía, que defienden un Estado presente para garantizar los derechos a la educación, al trabajo, a la salud, como bien público. Estamos de acuerdo con que tenemos que defender agendas que defiendan la integración regional, mirar al sur, no al norte. Estamos de acuerdo con estas banderas que les decía antes, históricas del peronismo, pero que también van para otros países: la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Debemos fortalecer la organización popular, debemos crear y sostener redes entre quienes pensamos más o menos en cuál es el rumbo para hacer fuerza en todos los lugares, a nivel global, a nivel regional, a nivel de cada uno de los países, a nivel de cada una de las subregiones. Debemos generar alianzas con otros movimientos. Nosotros somos un movimiento, el movimiento LGBTI+, pero también somos parte del movimiento feminista o transfeminista, somos parte del movimiento de los derechos humanos, somos parte de un movimiento por la justicia social. Hay otras luchas tanto o más importantes que las nuestras que debemos hermanarnos. No vamos a salvarnos solos, solas y soles, sino tejiendo redes y alianzas y comprometiéndonos, construyendo un movimiento plurinacional, democrático, feminista o transfeminista, territorial, que piense también en las periferias. Yo, por ejemplo, nací, crecí y milito
en un barrio de la periferia de Buenos Aires, que es de los más estigmatizados, excluidos y complejos en términos sociales, económicos y políticos. También territorial, interseccional, pero no solo en el discurso para aplicar a un proyecto como muchos hacen, interseccional en lo más profundo del concepto, pensando en todos, todas y todes, nuestras compañeras más postergadas en nuestro colectivo. Entonces, finalizando, creo que nosotros no debemos ser solamente activistas LGBTI. Ese concepto para mí tan lavado, tan moderado, tan despolitizado. Somos militantes políticas y sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, y tenemos que levantar la voz y las banderas cada vez más alto, y sobre todo en el nuevo tiempo que viene, donde va a haber un nuevo orden mundial, donde la disputa de los proyectos políticos en nuestros países se va a agudizar, y ahí debemos ser protagonistas las personas LGBTI para estar del otro lado de este capitalismo rosa que lo que nos quiere imponer es la despolitización, el individualismo y el sálvese quien pueda. Eso creo que tenemos que hacer, fortalecer la organización popular y sobre todo estar más unidos que nunca para lograr aquellos derechos que nos merecemos y que son los que corresponden. Muchas gracias, Darío. Entonces voy tomando nota. Lo que comentaba con las chicas es que nos volvamos, que si vamos a consumir, lo hagamos de manera consciente y sepamos qué, por qué y para qué lo hacemos. Y lo que nos comentas tú es trabajar sobre el no perder este ente político para saber a dónde encauzar esto que estamos, que al final del día estamos inmersos en este sistema, que no vamos a podernos salir nada más de un día para otro de ya no voy a consumir nada y voy a generar absolutamente todo y voy a ser autosustentable, pero sí no dejar de lado esa carga política que tiene y saber por qué lo hacemos y cuál sería el fin último real de lo que nosotros hacemos como consumidores. ¿Estamos bien o yo ya me inventé una historia aparte? Si estamos bien, seguimos. Está muy bien, nuestra perspectiva. Seguimos con Amado. Por eso, sí, está muy bien. Lo que quiero aclarar es que no estoy hablando en términos de consumidores o consumidoras, sino como militantes políticas y sociales que somos parte de esta sociedad y que lo que queremos es utilizar la política como herramienta de transformación social, y para eso debemos tener mucha atención respecto de estos actores que lo que quieren es lo contrario, como incorporar estas agendas para vaciarlas, eso. Pero sí, perfecto. Ok. Mario. Ahora, Amado, ¿tú qué sumarías a todo esto que ya nos han compartido el resto de nuestros ponentes de cómo podríamos reencauzar la forma en la que se mercantiliza lo LGBT y cómo inclusive llega a tomar tintes pues partidistas, como ya lo han mencionado algunos de nuestros ponentes? A mí me gustaría traer a colación un concepto que me gusta mucho, que justamente está acuñado por una persona trans del Cono Sur, que es el término de ciudadanía sexual, ¿no? Es decir, identificar cuál es ese quiebre entre la vida pública y la vida personal, que bajo una lógica heterosexista genera un marco de negación de derechos, ¿no? Porque entonces en ese sentido podemos sobrepasar lo que dice Darío de el ser activista, no, o sea, no solo quiero ser activista, quiero ser reconocida como una persona ciudadana en pleno derecho, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué implica no nada más para el ejercicio democrático o para la incidencia en términos de una afronta al neoliberalismo? Pues justamente asumir que todas y todos y todes tenemos participación en el sistema económico que hemos construido y que ha sido voraz en los últimos 30 años, de alguna u otra manera. Y que de alguna u otra manera habemos sectores sociales que somos privilegiados y que tenemos un esquema de posibilidades más que otros. Hoy por hoy, poder tener un computador, un teléfono celular, una conexión a internet, estar interconectados a nivel regional es un privilegio y eso tenemos que reconocerlo. Y entonces, en medida que reconozcamos eso, podemos entonces decirle, si viene, ¿no?, la marca refresquera más grande, porque tampoco les quiero hacer comercial a nadie, ¿no?, del mundo,
y nos dice, oye, te quiero dar $10,000, pero sabes que tu asociación civil solo son chicos gays, ¿no? Que hacen fiestas para chicos gays, pues entonces tener claridad y decir, justamente esta conciencia política, esta economía moral, ¿no? Que hoy es tan popular en México, decir, ¿sabes qué? Mira, no, muchas gracias, pero aquí hay una colectiva de personas trans, ¿no? O hay un albergue de adolescentes y jóvenes LGBTI que lo necesita más que yo, ¿no? Entonces creo que, y en ese sentido, creo que es lo que dice Darío, pensar en términos de comunidad, ¿no? Pensar en términos de que ya, o sea, al final del día, hoy estamos todos en las mismas condiciones de encierro, ¿no? O sea, eso nos marca a todas, algunas con más privilegios, menos, ¿no? El punto es, ¿qué pasa con quien no está en ese piso mínimo? ¿Qué pasa con quien no tiene ni siquiera el derecho a la vivienda? ¿No? Entonces creo que un poco es ir encaminando, identificando esas partes para entonces poder ir desmantelando todo, porque este sistema económico es una pirámide que se alimenta de la base. Y mientras la base no cambie, muy difícil será que la podamos invertir, ¿no? Entonces creo que esa es la clave para poder entonces no desdeñar ciertas cosas, sino más bien ser doblemente estrategas y saber cómo entonces hacer una filtración de nuestra búsqueda de derechos, no solo como personas LGBTI, sino como personas latinoamericanas, como personas morenas o negras, como mujeres, como personas disidentes, ¿no? Con expresiones de género no normativas. Entonces creo que un poco por ahí hay que ir trabajando desde la experiencia personal, pues, ¿no? Pues tenemos mucha tarea que hacer. Yo personal me voy con muchísima tarea, pero antes de que empecemos a cerrar conclusiones, no sé si me van a ver por ahí, producción, si tenemos alguna pregunta del público, alguna participación de las personas que siguen con nosotros. Desde hace rato ya les había dicho, chicos, chicas, chiques, y ahí está la primera. Las voy a leer, la pueden ver ahí en pantalla. ¿Podrían compartir las principales líneas de trabajo? ¿Me escuchan? Yo creo que un poco en términos de lo que hablábamos en la última pregunta tiene que ver con esto, pues con esas líneas de trabajo, ¿no? O sea, creo que la primera línea de trabajo es eso, regresar a la base, ¿no? O sea, regresar a la base implica reconocerte con las otras personas, ¿no? Porque en medida que nos podamos reconocer, podemos reconocer las diferencias, ¿no? Y los pisos de desigualdad. Entonces, para mí, esa sería una línea de trabajo prioritaria, volver a la base, ¿no? A veces hay activistas que, híjole, ya es más complicado contactar con la persona activista o con la persona defensora de derechos humanos que con tu diputado o tu diputada local, ¿no? Entonces, yo creo que un poco es eso, y sobre todo las personas que nos dedicamos a la defensoría de derechos humanos o al ejercicio político, creo que un poco puede ser eso, ¿no? O sea, empezar a repensar para quién estamos trabajando y por qué lo hacemos, ¿no? Incluso desde la función pública, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y en este mismo sentido, reconocer las interseccionalidades. Yo ya no soy funcionario, pero tuve oportunidad de ser funcionario 1 año y medio, y justamente me tocaba atender dos cosas y eso fue una gran experiencia para mí, ¿no? Me tocaba atender a la población LGBTI, pero también a la población con discapacidad. Entonces eso me ayudó a entender que incluso, o sea, hay algunas personas LGBTI que con todo estamos por encima de un marco de privilegios que muchas otras, y eso ayuda a abrir los ojos y a repensar entonces el ejercicio diario de trabajo y de activismo y de incidencia. Sí, yo por la misma línea de Amado, creo que no solo es el hecho de invertir esa pirámide, sino también invertirla, pero con conciencia. O sea, con conciencia, no es solo que ahora, porque a veces hay un dicho famoso de que el sueño del oprimido es llegar a ser el opresor, ¿no? Entonces, muy importante generar esa conciencia
organizar, pues para poder organizar a la gente tenés que generar conciencia. Entonces, creo que eso es muy importante y sobre todo crear comunidad, construir comunidad. O sea, nos hace falta mucho y yo es algo que admiro mucho del movimiento feminista. De veras construyen juntas. Entonces hay que aprender del movimiento feminista a construir comunidad, a construir juntas, juntes. Entonces eso es muy importante. Adelante, Daisy. Sí, no, básicamente pues era lo mismo que quería decir ahorita y es que, y yo insisto mucho con esto en cualquier escenario en el que estoy, es que la red, o sea, fortalecer la red, yo creo que una de las lógicas de la globalización es así como se globaliza el capital y así como se globaliza también la opresión del capital, yo creo que también hay que globalizar las luchas. Yo creo que uno de los ejemplos de globalización de movimiento social somos nosotras, las personas LGBTI en el mundo. O sea, tenemos un movimiento global que tiene unas características con particularidades regionales o nacionales, pero en últimas buscamos como la misma lógica. Y yo creo que eso es lo que, y eso era algo de lo que nos pensamos hace un año con Aleja acá, cuando estuvimos en Bogotá en el Encuentro de las Américas, y era eso, o sea, ¿cómo fortalecemos nuestra red? En ese momento lo pensamos, digamos, desde una lógica muy trans, muy transgénero, muy desde lo trans, pero yo creo que si queremos contrarrestar la homofobia, la homolesbitransfobia, si queremos fortalecer nuestros procesos de reivindicación de derechos y si queremos hacerle contrapeso al capital y a estas lógicas políticas de opresión, lo único es la red, lo único es unirnos en luchas comunes, ¿sí? En luchas que incluso pueden ser trascender las fronteras y eso yo creo que es que lo importante, o sea, yo creo que en todo, hablemos de Latinoamérica, en toda Latinoamérica vivimos situaciones muy similares las personas LGBTI y en ese sentido yo creo que si fortalecemos la red, si globalizamos y en este sentido fortalecemos nuestra red a nivel Latinoamérica, yo creo que podemos hacer contrarrestar esas estrategias del capitalismo rosa y el capitalismo neoliberal. Darío, ¿algo que quieras agregar a la pregunta del público o pasamos con la siguiente? No, siguiente. Tenemos una pregunta más. Producción, ayúdenme, por favor. Permítame tantito, porque como yo no estoy viendo las preguntas del público, me las están enviando. ¿Tenemos algo más? Me están diciendo. Creo que más que preguntas tenemos participaciones, por lo que veo. Ahora sí que se aventaron ¿sí? Nuestras pues, ajá, sí. Más que pregunta tengo un comentario. Pues ustedes díganme si lo leemos, ahí está. ¿Nada lo picaron? Ay, a ver, ¿me ayudan con la participación? Por fin. Disculpen, problemas de la televisión en vivo. Creo que ya... Bueno, antes de que llegue la nueva pregunta, yo quiero de verdad felicitarles a todos y todas, pero en especial a Roma Queen por conocerte y por esa producción excelente. Definitivamente me dejaste en la inmunda, me dejaste horrible, pero bueno, no importa. La sacaste del estadio, compañera, mucho gusto. Me encanta. Muchas gracias, mucho gusto también. Sí, yo también quería, como comentario final, darle las gracias a los compañeros que organizaron este ciclo y esta charla en particular. Creo que como movimiento social tenemos grandes debates
que no tienen espacios para ser saldados y mucho menos este tipo de temas y cuestiones que están invisibilizados en nuestra agenda. Casualmente las organizaciones que estamos aquí presentes o les compañeros, compañeras, compañeros que estamos aquí, venimos de los sectores populares, de la militancia de base, de la militancia política, de trabajar agendas periféricas que han sido negadas y anuladas e invisibilizadas por un sector del movimiento. Eso lamentablemente, y aunque sea triste, doloroso y de bronca, es real. Hay un sector del movimiento LGBTI que desde algunas usinas, entre comillas, higienistas, han querido bordar muchos de los temas que estamos trabajando y hablando. Pero aquí estamos más vivos, vivas y vives que nunca, y creo que tenemos que estar atentos, vigilantes y con mucha responsabilidad política en el tiempo que viene, todas aquellas, aquellos y aquellas que tenemos la misma mirada del mundo, la región y de nuestras agendas. Así que yo les agradezco de corazón por este espacio, un enorme placer escucharles y a disposición para seguir tejiendo entre todos, todas y todes redes para despatriarcalizar y para hacer la revolución de las disidencias sexuales y de géneros entre todos, todas y todes. Darío Arias, Ilgalac, desde Argentina, muchas gracias por formar parte de este panel y por compartirnos un poquito de tu visión sobre el tema que abordamos el día de hoy. Pueden ver ustedes ahí las redes sociales de Darío, por si quieren seguir. Una celebridad. Sí, es celebridad en Argentina y en América Latina. No, para nada, no. Quiero decirles que nos costó como 3 semanas conquistar a Darío, es su agenda muy ocupada, no, es broma, Darío. No, jamás, no. Es que iba a participar en mayo, pero ustedes hicieron algo el 17 de mayo que no podemos ni respirar porque tenemos 100.000. Pero gracias por la invitación, un placer. No, pero bueno, por fin logramos conectarnos todos. Aleja, perdón, es tu momento. Sí, es Alejandra, no sé si pero me dicen Aleja, entonces. Bueno, no, agradecerles, definitivamente agradecer a no solo a las 4 organizaciones que estamos desde semanas atrás, a veces es de noche, de madrugada. Yo siempre lo digo, reconozco el trabajo de Amado, que a veces a las 12 de la noche, 1 de la mañana nos escribimos y si a esa hora el hámster prendió la rueda, entonces a esa hora nos ponemos a trabajar. Pero sí agradecerles a ustedes que han hecho de este espacio un espacio de debate, un espacio para generar una mayor amplitud a esa perspectiva sobre este tema. Agradecerles mucho desde el espacio del cual represento, que es la Secretaría de Diversidad Sexual del FMLN. Estamos en ese proceso. Agradecerles mucho el habernos acompañado desde sus espacios, desde sus países. Nos quedan 3 jornadas más. Esperamos que estén por ahí pendientes de lo que se viene. Son temas muy interesantes. Así es que, pues nada, y a usted que nos estuvo sintonizando, tuvimos una muy buena audiencia. Gracias. Es muy importante llevar estos temas y seguir generando mayor debate. Nos hace falta mucho debatir como un movimiento y necesitamos debatir para fortalecer, para construir. Así es que muchísimas gracias. No sé si Amado quiere decir algo y si no, pues lo dejamos con Roma para el cierre. No, pues al contrario, bueno, no sé si también Daisy también quiera decir algo porque creo que no hizo como la parte de cierre, entonces también para dar el tiempo a Daisy. Nos vamos primero con Daisy Joana Olarte, politóloga, subdirectora de Asuntos LGBT de la Alcaldía de Bogotá. Un último mensaje que nos quieras compartir, corazón. Bueno, no, me sumo a las gracias de los compañeros, compañeras sobre esta invitación del día de hoy, sobre estos conversatorios. De mi parte, muy agradecida, muy contenta por esta oportunidad. Siempre cuenten conmigo para lo que les pueda colaborar.
también de parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López y de la secretaria de Integración Social, Cinia Navarro. Muchas gracias también por la participación en este espacio. Y bueno, aquí en Colombia, bienvenidos y bienvenidas cuando se pueda lograr viajar de nuevo y podamos volver a conectarnos físicamente. Sin embargo, reconozco el Qué esfuerzo, rico, una gran plataforma tecnológica acá. Veo excelente este panel, con mucho de lujo este panel, y gracias a los compañeros en México, en Argentina, y a las compañeras en El Salvador y en Roma, y en México a Roma. Bueno, muchas gracias. Bueno, y aquí en Bogotá, bienvenidos y bienvenidas cuando podamos viajar. Perdón, qué lindo lo que dijiste de los viajes, porque yo fui muchas veces a la Ciudad de México y a la Ciudad de Bogotá, pero todavía no conozco El Salvador, así que mi próxima parada tiene que ser El Salvador. Pronto nos tenemos que ver ahí. Eso le dije yo hace un año. Bienvenido. Estuve 5 veces en Bogotá y como 3 veces en México. Quiero ir a San Salvador. Bienvenido. Entonces me tienen que invitar a Argentina, a México, a El Salvador, a todos lados. Bueno, Amado ya vino un ratito, pero no tuvo tiempo de salir, pero prometo que nos sentamos y platicamos. Estuve en El Salvador, así viaje de trabajo, aterricé el viernes, literal a dar taller y volé el domingo, entonces ahí nos ponemos de acuerdo porque mi visita a El Salvador es como la visita en súper, o sea, solo fui a trabajar y salí, no conocí más. Bueno, yo quepo en una maleta, así que si alguien gusta, serías tú, Amado, que nos vamos juntos de México. Sí, claro, por supuesto. Amado Jonathan Hernández, colaborador del Centro de Investigaciones, Diversidad e Incidencia MX. Es tu momento de darnos el último mensaje, corazón. No, pues más bien agradecerles muchísimo la participación. CIDI es un espacio de sociedad civil que constituimos entre un activista que seguramente conocen, que se llama Raúl Caporal, y un servidor desde hace algunos años. Y lo habíamos ocupado solamente como en una suerte muy privada de la asociación civil y decidimos que ya era momento de empezar a construir y hacer pues más popular y más cercano a la gente los discursos y la ideología que tenemos en el centro de investigación. Confiamos en que hay que articular, hay que generar información y de esa información generar argumentos para incidir y hacer que el mundo cambie a beneficio de las personas que siempre hemos estado excluidas. Entonces, en ese sentido, pues agradecer no solo la participación, sino compartir la lucha, ¿no?, por un mejor territorio, por una región mucho más próspera y equitativa a nivel global, y me parece que estamos en buen camino y creo que nos espera un futuro prometedor si salimos del COVID, ¿no? Entonces, pues echarle los kilos, echarles muchos saludos, invitarles porque justamente todos los conversatorios que están preparados tienen una lógica de darle sentido a la lucha desde el encierro, ya después de casi 5 décadas. Entonces creo que hay que retomar, hay que repensar y analizar a quién estamos dejando atrás. Eso es fundamental para poder entonces volver a tomar fuerzas saliendo del encierro y caminar juntas, juntos y juntos. Entonces agradecerles mucho de nuevo y desearles excelente tarde-noche en sus países e invitarles a que sigan escuchando los conversatorios de CIDI cada viernes de junio del mes del orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos, todes por estar aquí con nosotros, con todo y un poquito de fallas técnicas de mi parte, una disculpa. Quiero invitarlos, como mencionaba Amado, el próximo viernes tenemos otra transmisión en el Facebook oficial de CIDI MX con el tema Feminismos y Disidencia Sexual Unidos contra el Patriarcado. Y ahí está la información. Nos vemos el próximo viernes en México a las 5 de la tarde. Yo soy Roma Queen y me voy con una tarea que espero que ustedes también hayan tomado nota de ella y volvernos consumidores más conscientes.
y más, y dejar a un lado el individualismo que nos han insertado ya desde hace muchísimo tiempo sobre cómo consumimos como personas, más allá de si somos LGBT o no. Gracias por estar con nosotros, compartan con sus contactos en Facebook y nos vemos el próximo viernes, corazones.